Bueno, ven perfectamente la clase, ¿no es cierto? Alguien habilite su micrófono, por favor. ¿Me escuchan bien y están viendo las imágenes? ¿Alguno de ustedes? Daniela o alguien que esté por ahí. Se ve donde están todos sus archivos, doctora, psoriasis, Ah, melanoma. ya, perfecto. Volvemos atrás entonces, cerramos todo. Bueno, vamos a... Bueno, ahora sí, ven la diapositiva. Sí, Perfecto. doctora. Muy bien, vamos a empezar con eritema escamosas. Vamos a ver una de las lesiones eritematosas famosas, que es la psoriasis, la más importante y la más frecuente. Es una enfermedad inflamatoria, sistémica, crónica, inmune, de predisposición genética y relacionada bueno, con algo genético, es hereditario, ¿no? Con el SORS 1.9 y que está relacionada también con la artritis psoriásica. El 50% se vincula al gen SORS1 presente en el cromosoma 6p21 y la influencia de múltiples factores ambientales. Hay un factor inmune, hay factores ambientales que desencadenan y agravan su evolución. Es una enfermedad multifactorial, hay muchas causas que lo originan y en la historia natural de cada paciente predominan varios factores. Entonces, la psoriasis es una lesión, es una placa eritematosa, escamosa, generalmente pruriginosa y localizada en regiones convexas o de roce de la piel, como el codo, ¿no? Esto es el codo de un paciente. Acá vemos una base eritematosa y sobre esta base eritematosa o placa eritematosa vemos múltiples escamas blanquecinas. Esto es lo característico de una psoriasis, que es una lesión eritematoescamosa. La psoriasis es una enfermedad inmunológica, ya lo dijimos, y hay factores principales que lo pueden desencadenar, ¿no es cierto? Las células presentadoras de antígeno, las células T, las citoquinas proinflamatorias están relacionadas, y la prevalencia de la población generalmente es en pacientes europeos y menos frecuente en América Latina, pero pues, se suele ver en América también. Afecta a ambos sexos por igual y puede afectar a todos los grupos etarios. Vamos a ver más adelante que puede afectar a niños también, adultos y niños. Factores traumáticos pueden desencadenarlo. Está aquí presente el fenómeno isomórfico de Kepner. En resumen, pues donde haya daño en la piel, trauma, sea físico, ¿sí? O químico, ¿no? Donde haya trauma en la piel, pues se desarrolla una psoriasis. Por ejemplo, como dice acá, en los niños, por ejemplo, las dermatitis del pañal pueden iniciar una psoriasis en un paciente predispuesto genéticamente. Las quemaduras solares también pueden producir, porque es un trauma sobre la piel, pueden irritar la piel y producir un inicio de una psoriasis en un paciente genéticamente predispuesto. Los factores infecciosos
también están relacionadas. 2/3 de los pacientes adolescentes que inician su psoriasis por un cuadro de faringitis causado por un entonces 2/3 de los pacientes, como decía, y niños, generalmente adolescentes, se inician su cuadro eh, después de una infección por un estreptococo del grupo beta hemolítico y generalmente también pues está relacionado con focos dentarios, el Helicobacter pylori también son también factores agravantes. Hay factores micóticos, ¿sí? Como la Candida albicans, Pityrosporum ovale, pueden iniciar también, sobre todo estos dos, a nivel de pliegues, el inicio de una placa eritematosa, una psoriasis. Hay causas virales, se ha relacionado con la hepatitis C, también con el virus, con la hepatitis B también, y ciertos HPVs. El estrés también es un factor desencadenante. Se ha demostrado que hay muchos pacientes que desencadenan o se agravan sus lesiones en un proceso de estrés psicológico, por ejemplo, o traumático, la separación o la muerte de un familiar, puede hacer que las lesiones pues, se exacerben o inicien en un paciente predispuesto genéticamente. Y bueno, esto puede ya llevar a una depresión social, a una depresión, a un aislamiento social muy característico de estos pacientes. El alcohol es un factor agravante, así que a los pacientes que consumen alcohol se les pide que disminuyan el alcohol o lo disminuyan o lo dejen totalmente, porque los pacientes suelen exacerbar sus lesiones si consumen alcohol. El tabaco también es un factor desencadenante, muy relacionado con la psoriasis, y también si el paciente está ahí con unas lesiones exacerbadas, se le pide que disminuya o deje el tabaco. Formas clínicas de psoriasis, tenemos la psoriasis vulgar, la psoriasis en gotas, la psoriasis pustulosa, la psoriasis eritrodérmica. Vamos a hablar de cada una de estas. Se clasifican según el tamaño en placas, según el tamaño pueden ser en gotas, en placas o universal, según su forma pueden ser anulares, circinadas, discoides y serpiginosas, y según el aspecto puede ser ostrácea, fisurada, pustulosa, puede ser angular, el cuero cabelludo, palmoplantar, según su localización, y puede también comprometer mucosas en la boca asociadas a formas eritrodérmicas y pustulosas también. Según la edad, puede ser congénita, infantilidad del adulto. La psoriasis, vamos a hablar de la psoriasis vulgar, que es la más frecuente. Más adelante vamos a ver imágenes. Es la lesión más frecuente. Se presenta, ya vimos, en codos, rodillas, región sacra y cuero cabelludo. Y se caracteriza por placas eritematosas cubiertas por una escama blanca, nacarada, que desprenden fácilmente con el raspado metódico. El diagnóstico es clínico, el raspado se puede hacer un raspado metódico, y lo que hacemos generalmente si nos tenemos dudas es una biopsia de piel, ¿no? Hacemos sacamos una biopsia por medio de un punch o incisional y lo enviamos a histopatología para que nos confirmen nuestro diagnóstico. Esta es la psoriasis vulgar en placas, ¿no? Está localizada, habíamos dicho, la vulgar, está localizada generalmente en codos, rodillas, dorso de pie, región lumbar y sacra. Son placas eritematoescamosas, pruriginosas, ¿sí? Generalmente pueden ser únicas, presentarse como psoriasis vulgar en placas solamente, o a veces estas pueden estar asociadas con otro tipos de psoriasis. Por ejemplo, el paciente que tiene su psoriasis vulgar también puede tener una psoriasis palmoplantar o pustulosa, o puede tener una psoriasis en gotas. Puede haber una combinación de tipos de psoriasis en el mismo paciente. La psoriasis invertida se localiza en pliegues, por eso se denomina invertida, y afectan, como ven acá, inguinal, axilar y región umbilical. Puede solo manifestarse a nivel de ellos o tener otra manifestación a nivel del cuero cabelludo por zonas de extensión.
puede estar ubicada en pliegues o puede haber también lesiones en cuero cabelludo y zonas de extensión, como vimos en la psoriasis en placa o vulgar. La psoriasis en el área del pañal es una variante de psoriasis invertida en los niños, por ejemplo. La psoriasis infantil del pañal eh, es un inicio, digamos, una pauta de que el paciente, pues, quizás en adulto va a desarrollar una psoriasis de grande. Si hace un interrogatorio, generalmente los chicos que tienen psoriasis invertida o psoriasis del pañal, de grande suelen desarrollar también una psoriasis del adulto. Esta es una psoriasis invertida, ¿no? Es una placa eritematosa, más húmeda que escamosa, ¿sí? Generalmente ubicada en región inguinal, región submamaria, axilar, y a veces vienen tratados por mucho tiempo los pacientes por una cándida, pensando que es una micosis, ¿no? Generalmente se manda, si queda duda, se toma un pedacito de piel con un punch de biopsia o una biopsia incisional y se envía la piel a estudio histopatológico para que nos confirmen el diagnóstico. Se confunde mucho con una micosis, con un hongo. También tenemos las localizaciones especiales, la psoriasis de nivel labial, la psoriasis palmar y plantar, según su ubicación. Y también tenemos la psoriasis artropática. La artropática es una espondiloartropatía seronegativa y se asocia entre el 10 al 30% de las con psoriasis cutánea. El paciente puede tener lesiones en la piel y comprometer las articulaciones, ¿no? Un 10 al 30% de pacientes que tienen lesiones en piel desarrollan lesiones también en articulaciones. Clásicamente se presentan de 5 formas. Una que es oligoarticular, afecta 2 o 4 articulaciones, representa el 70% de los pacientes. Poliarticular simétrico, ¿sí? Compromete más de 5 articulaciones y en el 15% de los casos, compromisos asimétrico y distal en el 10% y artritis mutilante en un 5%. También puede haber una espondilitis psoriásica en el 5%. Aquel paciente que tiene lesiones, se dice generalmente que aquel paciente que tiene lesiones en palmas y plantas de pies va a desarrollar una psoriasis artropática. Entonces, esta es una psoriasis en placas, ¿no? A nivel de palma de manos. Y este paciente, si yo veo lesiones que tiene unas placas eritematosas, escamosas, con escamas blanquecinas, acarradas a nivel de palmas, además tiene antecedentes de psoriasis cutánea de años de evolución, yo tengo que poner acá mayor interés porque el paciente puede estar desarrollando una artropatía psoriásica, ¿no? ¿Para qué me sirve saber eso? Porque la psoriasis artropática pues deforma completamente las articulaciones, produce una destrucción ósea, y si yo no hago tratamiento aquí con medicación por vía oral, como metotrexato, que vamos a ver más adelante que se usa, el paciente pues va a quedar muy comprometido y con discapacidad permanente. Formas infrecuentes, la pustulosis, la psoriasis pustulosa es una forma un poco frecuente, puede ser generalizada o localizada, como su nombre indica, tiene, ¿no?, pústulas a nivel de las placas, sobre las placas eritematosas. La generalizada generalmente es grave y tiene un criterio de internación. Paciente que tiene psoriasis pustulosa o generalizada se interna. Secundaria a la suspensión de corticoides, generalmente se produce secundaria a la administración de corticoides sistémicos, tendencia, y bueno, hacer una tendencia al eritema, un eritema generalizado en un paciente con diagnóstico previo de una psoriasis de vida de antes, ¿no? Son pacientes que ya se saben de que tienen psoriasis y que por alguna razón han recibido corticoides sistémicos, puede ser quizás por un dolor lumbar, han recibido una inyección de corticoides. Los corticoides sistémicos hacen que el paciente se brote. Los corticoides sistémicos están contraindicados en pacientes con psoriasis. Pueden hacer que desarrolle una eritrodermia, un eritema generalizado en el paciente y descompensarlo. La forma localizada puede comprometer palmas y plantas y generalmente son pústulas, ¿no?, sobre las placas eritematosas. La psoriasis eritrodérmica es una forma clínica infrecuente,
Secundaria, factores desencadenantes, ya les había dicho, suspensión de corticoides sistémicos, procesos infecciosos que, ¿no? que hacen que inicie esto, alteraciones emocionales, y va a haber siempre un compromiso de estado general, y el paciente se interna, ¿no? El paciente con psoriasis eritrodérmica tiene criterio de internación, que pues tiene fiebre, astenia, inapetencia, adenopatías, alteración del estado general, actúan como quemados los pacientes, ¿no? Tienen toda la piel eritematosa y actúan como quemados. La psoriasis en el niño no difiere de la del adulto, ¿sí? Representa el 4% de las dermatosis diagnosticadas en menores de 16 años, 37% desarrollarán la enfermedad antes de los 20 años, 27% antes de los 15, 10% antes de los 10 años y un 2% antes de los 2 años. Es poco frecuente en niños chiquitos, menos de 2 años, ¿no? Generalmente había dicho yo que debutan con una dermatitis o una psoriasis del pañal, ¿no? Pero a veces los dejan con el pañal húmedo y ese pañal húmedo produce un eritema, un trauma a nivel de la piel del paciente y hace que desarrolle la psoriasis del pañal. Tiene una importante repercusión familiar en los chicos porque los papás, pues, es un, es una preocupación para los papás ver a los hijos con psoriasis. Entonces, esta es la psoriasis en gota que les había, bueno, que habíamos comentado. La psoriasis en gota, como su nombre indica, son lesiones eritematosas, no eritematosas levemente presentes escamas, y son en gota, ¿no? No son placas, ¿no? Son más bien lesiones, placas más pequeñas, menos de 0,5 milímetros, y pues están esparcidas por todo el tronco del paciente generalmente, y frecuente la psoriasis en gota en niños de 12 años, de 12 años, generalmente de 2 años para arriba, que desarrollan, o adolescentes que desarrollan posterior a una infección, una faringitis por un estreptococo, y ese puede ser el debut de su psoriasis. La psoriasis en gota es una forma clínica infrecuente, como dice ahí, predomina en la infancia, en la segunda, tercera década de la vida. En adultos también puede haber, pero es más frecuente en chicos, asociado a un catarro de vías respiratorias altas, 2/3 de los casos. Se manifiesta en forma aguda, son lesiones eritematopapulosos, puntiformes, predominan en tronco y suelen responder a la eliminación del foco faríngeo. Si el paciente viene brotado por una faringitis, por un estreptococo, voy a tratar, ¿no es cierto?, la infección. Le daré un antibiótico por vía oral para eliminar el microorganismo. El diagnóstico diferencial con pitiriasis liquenoide crónica, pitiriasis rosada de Gisbert y eczema nomular. Esta es nuevamente la imagen, la psoriasis en gota. Entonces son placas eritematosas en forma de gota presentes en el tórax y extremidades, generalmente más frecuente en chicos, relacionado con un estreptococo. Bueno, hay factores a considerar al elegir un tratamiento para un paciente con psoriasis. Tengo que ver qué tipo de psoriasis es, si es leve, moderado o severo. Se dice que es leve cuando compromete el 3% de la superficie corporal, moderada cuando compromete el 10% de la superficie corporal, y severa si compromete más del 10% de superficie corporal. Entonces eso me va a llevar, tengo que ver qué tipo de psoriasis es, si es cutánea o articular, si afecta el estilo de vida del paciente, si es un niño o es un adulto, dónde está localizado, cara, manos, las uñas también pueden estar comprometidas, y si tiene prurito intenso, dolor o sangrado. Tengo que ver la evolución de la enfermedad, si se estaba inestable, si hay tratamientos, si realizó tratamientos y cuál fue la respuesta ante enfermedades relacionadas, porque pues hay factores desencadenantes que pueden iniciar la psoriasis, ¿no es cierto? La hipertensión, por ejemplo, está relacionado mucho con la presión arterial, es más frecuente en pacientes obesos, diabéticos, pacientes que tienen colesterol alto, enfermedades hepáticas y renales. Entonces, si el paciente tiene todo esto, aparte de yo tratarle la psoriasis, tenemos que tratarle la enfermedad de base. No lo trato yo, yo veremos la parte dermatológica, y la parte clínica o de medicina interna lo derivaré con un médico internista para que le trate su hipertensión, le ayude a bajar de peso, controle su diabetes, bajen el colesterol, y si hay enfermedad hepática o renal también lo traten, ¿no? Si yo no trato todo esto, si le doy tratamiento para la psoriasis, de nada, bueno, va a ser
va a ser bien difícil tratar al paciente, ¿no? Aspecto laboral, pues bueno, está relacionado mucho con la discapacidad, ¿no es cierto? Los pacientes tienen vergüenza a veces salir a trabajar, porque a veces tienen muchas lesiones y a veces puede comprometer el cuero cabelludo también y pues es muy difícil para ellos tener una vida normal. Hay grados de severidad, ¿no? que se usan para clasificar en leve, moderado y severo, ¿no? que es eh, el estudio PASI que se hace, que esto vamos a ir pasando, y la terapéutica, que le vamos a dar tratamiento, está indicado como terapia única en la psoriasis vulgar y leve y como complemento en el tratamiento de psoriasis extensas o severas. La terapéutica tópica es el uso de cremas de corticoides, ¿no es cierto? Que pueden usarse solas o pueden combinarse varias y se pueden combinar también con la medicación por vía oral. Es necesario tener en cuenta la relación costo-beneficio, la aceptabilidad y la practicidad del tratamiento. Tengo que ver si el paciente tiene que cumplir el tratamiento o no para ver qué le voy a dar, ¿no? Son medicamentos caros, así que... Bueno, y se puede digamos, dividir la superficie corporal según esta tablita, no sé si compromete la cabeza, se dice que está comprometiendo el 10%, ¿no? De superficie corporal, el tronco, 30%, brazos, 20%, y miembros inferiores, un 40%. Esto me sirve para yo ver qué tipo de tratamiento le voy a dar, oral, sistémico o tratamiento tópico. Bueno, pues ahí, se hacen índices de calidad de vida para ver si está comprometida la calidad de vida del paciente. Eso ya es de especialidad, eso lo van a ver más adelante. ¿Qué tratamiento le doy al paciente? Los tratamientos tópicos que puedo darle son emolientes, cremas hidratantes como vaselinas, cremas a base de hidrosolubles, cremas humectantes. Esto es lo primordial. Tienen que usar una crema humectante después del baño todos los días. Y se puede usar queratolíticos también cuando hay mucha descamación, como ácido salicílico y urea, que me va a ayudar a disminuir esa escama. Puedo hacer balneoterapia, baños en la ducha con avena, termalismos, helioterapia, se pueden usar aceites, sales, baros, avena. Pues lo primordial son baños, tiene que tener baños todos los días con vaselina y cremas hidrosolubles, queratolíticos como ácido salicílico y urea. Y lo primordial son los corticoides, ¿no? Lo que más usamos son los corticoides. Podemos usar alquitranes, derivados de vitamina D. Corticoides tópicos, es el tratamiento ¿no? Inicial en el paciente. Se usan cremas, pueden usar en cremas, en pomadas, en lociones. Y la potencia puede ser elevada, como puede usar un clobetasol, o puede ser moderada como la mometasona, desonide o betametasona. Si las lesiones están en cara, por ejemplo, usamos hidrocortisona y desonida 0,05%. Como los corticoides suelen tener el efecto de taquifilaxia, o sea, hay una pérdida del efecto y la necesidad de mayor potencia, mientras más tiempo está usando el corticoide, puedo usar unas cremas con inmunomoduladores, que son el tacrolimus, al 0,1% 2 veces por día, en ungüento. Se usa generalmente en pliegues, en la cara, en el conducto auditivo externo. También puedo usar el pimecrolimus al 1%, 2 veces al día, en forma de crema y con las mismas indicaciones, ¿no? Entonces el tacrolimus y pimecrolimus me sirve ¿para qué? Para que yo use en el paciente, cuando ya está usando mucho tiempo corticoides, puedo rotar por estos dos medicamentos, tacrolimus y pimecrolimus, para dejarlo descansar al paciente, ¿cierto? Después, nuevamente, puedo más adelante volver con los corticoides, ¿no? El 25% de los pacientes con psoriasis requieren tratamiento de fototerapia y terapéutica sistémica. Es muy poquito el porcentaje de pacientes que necesitan tratamiento por vía sistémica.
Las indicaciones, ¿cuáles son? Habíamos dicho psoriasis moderada o severa, falta de respuesta al tratamiento tópico, que no responde a los tratamientos con cremas que le estoy dando, intolerancia o inconstancia con el tratamiento. Si veo que el paciente no usa las cremas, no le va bien con el tratamiento, pues puedo plantear al paciente medicación por vía oral. Formas clínicas especiales, la artropática, habíamos dicho, compromiso de palmas y plantas y compromiso óseo, se usa corticoides por vía oral. La forma pustulosa, tanto localizada como generalizada, cuando hay una eritrodermia, cuando hay una lesión generalizada, un eritema generalizado en la piel del paciente, también, y cuando compromete manos, pies, cara y genitales, también tengo que plantearle usar medicación por vía oral. Cuando la actividad laboral o factores psicológicos, emocionales y discapacidad en el paciente están comprometiéndolo, entonces también tengo que indicar esto. Terapia radiante se puede usar también, helioterapia, rayos ultravioleta B. Y bueno, lo que usamos más, con lo que empezamos cuando el paciente necesita tomar medicación por vía oral, le dedicamos un antimetabolito, eh, que es el metotrexato, tanto en la psoriasis cutánea como en la articular. Esta pues, nos va a ayudar a mejorar clínicamente al paciente, y la dosis por vía oral o intramuscular es de 7,5 a 25 miligramos por día. El paciente, lo que vamos a indicarle es que empiece la medicación, que tome la medicación, ¿no es cierto? Va a empezar con la medicación, que tome lunes, por ejemplo, empezamos con una dosis baja de 7,5 miligramos por semana, y a las 48 horas le pido que tome un comprimido de ácido fólico de 5 o 10 miligramos, generalmente de 10 miligramos semanales, siempre combinado con el ácido fólico. La dosis pediátrica es de 0,2 a 0,4 miligramos kilogramos semana, y bueno, no pueden estar contraindicados en embarazadas, tienen sus riesgos, ¿no? Produce una fibrosis a nivel de hepática, fibrosis pulmonar, está contraindicado en el embarazo, en la lactancia, en la cirrosis hepática, en la insuficiencia hepática e infecciones activas, en el alcoholismo, diabetes, obesidad e insuficiencia renal, que es la mayoría de los pacientes suelen tener esto, pues son contraindicaciones relativas. Puedo usarlo, pero tengo que ver riesgo-beneficio, y siempre tengo que hacer un control de un hepatograma antes de iniciar un laboratorio completo, antes de iniciar el tratamiento, ya que es hepatotóxico, ¿no? Y puede pues alterar la función renal también, ¿no? Se pueden hacer, cuando ya ha tomado mucho tiempo la medicación, se pueden hacer biopsias, se puede hacer un estudio para descartar cirrosis a nivel hepático, como una biopsia hepática. Y bueno, el control laboratorio siempre, ¿no? Cada mes, y generalmente tengo que hacer tratamiento. Se va a usar acitretin también. Es un retinoide de uso prolongado, una dosis de 0,3 miligramos kilogramo día, que se va aumentando la respuesta en una sola toma diaria, generalmente lo indicamos con las comidas. Tienen también sus riesgos, sus contraindicaciones, entonces no se indican embarazadas. Y en los niños también, ¿no? Hay que hacer un estudio previo antes de usar en chicos. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda? Bueno, hay muchas más lesiones eritematoescamosas, esta es la más frecuente. eh, Y bueno, lo que importante que tienen que saber, pues que es una placa eritematosa escamosa, el diagnóstico es clínico generalmente, pocas veces se hace una biopsia. El tratamiento son con corticoides tópicos,
¿no? Al inicio, cuando las placas son pocas, ¿no? Y no hay compromiso general del paciente, cuando hay compromiso generalizado, compromete ciertas localizaciones como palmas y plantas, hay un compromiso articular, o cuando hay una eritrodermia generalizada del paciente, tengo que iniciar el metotrexato. El metotrexato se puede usar en el paciente ambulatoriamente, no es necesario que quede internado. El único tipo de psoriasis que se interna es la eritrodermia, ¿no? Si el paciente tiene lesiones generalizadas, sí o sí lo tengo que internar. Muy bien. Si no tiene ninguna pregunta,